Siguiendo con el análisis de funciones, en esta clase vamos a ver el concepto o la propiedad de simetría en la gráfica de una función. Esto tiene que ver con lo que se define como función par o función impar. Para esto tenemos que realizar una prueba de simetría en la gráfica de una función, tomando la forma matemática de la función. Entonces, vamos a decir que una función va a presentar simetría con el eje Y si al evaluar nuestra función en menos x nos conduce a la función original, y va a presentar simetría con respecto al origen si al evaluar la función en menos x llegamos al negativo de la función original. Vamos a ver el primer caso, cuando una función presenta simetría con respecto al eje Y. Hay que mencionar, en primer lugar, que una función que presenta esta clase de simetría se conoce como función par, ¿sí? Entonces aquí vamos a tener que al hacer esa prueba, si se satisface la propiedad, estamos hablando de una función par. Lo que dice la prueba es que si nosotros evaluamos la función en menos x, vamos a llegar al valor de la función original. Por el concepto de función y en una gráfica sabemos que tenemos un conjunto de puntos x, y o xf, si así se quisiera ver. Por lo tanto, si nosotros tomamos valores en menos x, vamos a tener el mismo valor de y. Por ejemplo, una función sería simétrica con respecto al eje y si un punto que está sobre la gráfica tuviera coordenadas 3,5 y tendríamos su respectivo punto simétrico que sería menos 3,5. Por ejemplo, podríamos tener el punto 2, menos 1 y entonces su respectivo simétrico sería menos 2, menos 1. ¿Sí? Hay que ver que cuando tomamos una abscisa, tenemos una ordenada. Y si tomamos el negativo de la abscisa, tenemos la misma ordenada. Aquí, por ejemplo, tenemos una abscisa, tomamos el negativo de la abscisa y entonces la ordenada se mantiene igual. En este sentido, un ejemplo de función par es la parábola y igual a x cuadrada o f igual a x cuadrada. Sabemos que cuando damos un valor a x, tenemos una ordenada respectiva. Por ejemplo, si x vale 1, y valdría 1 o f valdría 1, de tal forma que tenemos el punto 1,1. Pero si x vale menos 1, entonces y también vale 1. Menos 1 al cuadrado también es 1. Y entonces tenemos la pareja de puntos 1,1 y menos 1,1. O sea, vemos la propiedad de simetría con respecto al eje y. Por eso decimos que es una función par simétrica con respecto al eje y. Entonces tenemos el eje y, hacia un lado tenemos un punto y hacia el otro lado tenemos el otro punto. Así, por ejemplo, cuando x vale 2, 2 al cuadrado da 4. Y cuando x vale menos 2 al cuadrado también da 4. Así las parejas de puntos simétricos son 2,4 y menos 2,4. Y observamos también esta situación, una simetría con respecto al eje y. En este sentido, entonces, si el eje y es el eje de simetría, lo que está del lado izquierdo se va a ver reflejado del lado derecho. Por otro lado, una función impar o que presenta simetría con respecto al origen, entonces vamos a decir que si presenta esta simetría es una función impar, cumple la característica de que cuando evaluamos la función en el negativo de la variable, vamos a llegar a el negativo de la función original. Esto nos va a llevar entonces a que si nosotros tenemos puntos, por ejemplo, de la forma, digamos, 3,5, entonces al evaluar
en menos 3, es decir, al cambiar el valor de la abscisa por su negativo, vamos a tener el negativo de la ordenada correspondiente. Por ejemplo, si tuviéramos el punto 2, menos 1, entonces tendríamos menos 2, más 1. Por ejemplo, si tenemos el punto menos 7, menos 2, va a ser impar si al evaluar en más 7 nos queda ahora un más 2. Un ejemplo de función impar o simétrica con respecto al origen es x cúbica menos 3x. Aquí vemos, por ejemplo, que si nosotros damos un valor de x igual a 1, entonces vamos a tener que el correspondiente valor de y sería 1 al cubo menos 3 por 1. Esto daría 1 menos 3, es decir, igual a menos 2. Y si damos un valor de x igual a menos 1, aquí vemos que estamos cambiando la abscisa por el valor negativo, entonces quedaría menos 1 elevado al cubo menos 3 por menos 1. Menos 1 al cubo es menos 1 y menos 3 por menos 1 da más 3. Esto es igual a 2 positivo. Entonces vemos que tenemos las parejas correspondientes que son cuando x vale 1, y vale menos 2. Entonces 1, menos 2. Y por otro lado, cuando x vale menos 1, y valdría 2 positivo. Entonces aquí tenemos menos 1, 2. ¿Sí? Entonces sí tenemos que la abscisa, cuando tiene un valor, obtenemos un correspondiente valor de ordenada. Si cambiamos de signo la abscisa, cambia de signo la ordenada. El hecho de que sea simétrico con respecto al origen se manifiesta de la siguiente forma. Si tomamos una recta hacia un lado, hacia donde se encuentra uno de los puntos, entonces simétricamente con respecto al origen, a la misma distancia, estará el otro punto. Vamos a ver ahora de otra manera por qué la función dada por x cuadrada, que ya analizamos hace rato, es una función par, es decir, es una función simétrica con respecto al eje y. Entonces, en este caso nos conviene poner y de la forma f de x. Nuestra función sería, por lo tanto, f de x igual a x cuadrada, y lo que vamos a hacer ahora es la evaluación en menos x. Entonces quedaría que la función evaluada en menos x va a ser igual a menos x, estamos cambiando la base por su negativo y esto elevado al cuadrado. Cuando elevamos menos x al cuadrado quedaría x cuadrada. Nos estamos dando cuenta que como estamos llegando a x cuadrada otra vez y x cuadrada es en esencia la función original, al haber hecho la prueba de f evaluado en menos x, estamos llegando o estamos regresando a la función original. Con esto basta para darnos cuenta que la función es una función par, es decir, que tiene que ser simétrica con respecto al eje y. Siempre vamos a tener que un punto que está de un lado del eje y va a tener su respectivo punto simétrico del otro lado del eje y. Por otro lado, la función que analizamos también, que es x cúbica menos 3x, dijimos que es una función impar, es decir, una función simétrica con respecto al origen, por la siguiente razón. Ahora vamos a hacer la prueba de simetría. Vamos a cambiar cada x por un menos x, y si llegamos al negativo de la función que se nos está dando, por lo tanto, se cumple la propiedad de simetría con respecto al origen, o sea que la función es impar. Entonces, al evaluar en menos x, vamos a tener que las bases o esos términos que dependen de x, hay que cambiar cada x por menos x, nos quedaría menos x elevado al cubo menos 3 por menos x. Cuando menos x se eleva al cubo, eso quedaría menos x cúbica. Hay que recordar que un negativo elevado a una potencia impar va a quedar negativo. Y en el otro término, menos por menos, va a dar más,
3x. Ahora, nos damos cuenta que esta función a la que estamos llegando es el negativo de la función original. ¿Por qué es el negativo de la función original? Si factorizamos de esto último que nos quedó un menos 1, entonces al factorizar dentro de un paréntesis nos va a quedar x cúbica menos 3x. ¿Sí? Comprobando los signos, menos por más va a dar menos, aquí está, y menos por menos va a dar más, aquí está. Otra forma de verlo es simplemente como menos y entre paréntesis vamos a poner x cúbica menos 3x. Y dado que lo que está en el paréntesis es la función original, la función f de x, entonces estamos obteniendo con esto el negativo de la función original. Así es que al haber hecho la evaluación en menos x, llegamos al negativo de la función original y en eso consiste la prueba de simetría con respecto al origen, indicándonos que esa función es una función impar. Por último, cabe señalar que no todas las funciones van a cumplir la propiedad de simetría, ya sea con respecto al eje y o ya sea con respecto al origen. Es decir, hay funciones que no son ni pares ni impares. Y también cabe señalar que no existe la propiedad de simetría con respecto al eje X para las funciones. Por ejemplo, si tenemos una circunferencia con centro en el origen y un radio dado, una circunferencia con centro en el origen y un radio dado es simétrica tanto con respecto al eje Y como con respecto al eje X. Pero ya comentamos en una clase anterior que una circunferencia no corresponde a una función. O sea, por ejemplo, la ecuación x cuadrada más y cuadrada igual a r cuadrada, que es la forma canónica de la ecuación de una circunferencia, en realidad es un lugar geométrico que representa una circunferencia, pero no es en sí una función. Por la prueba de la recta vertical ya sabemos que si nosotros trazamos una recta está cortando en más de un punto y por lo tanto no corresponde a una función. Entonces no existe para las funciones una prueba de simetría con respecto al eje X.